Te pregunto, ¿me escuchas bien? Porque a veces se me complica a mí la comunicación. ¿Me escuchas bien, Ricardo? Yo te escucho de maravilla, querido Vicente. Ahí ya bien. me preocupaste. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, vaya a muy ser bien, un ya diálogo estamos. Ahora sí. de sordos. A ver, Ricardo, ya que estamos hablando de periodistas, hablemos de periodistas, de intelectuales, de académicos, y creo que aquí van a caber muy bien y van a sonar muy duro tus reflexiones en torno a esta campaña de ridiculización, de caricaturización de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. La verdad, me llama mucho la atención cómo exconsejeros del IFE se han unido a este canto de burlas contra algo que es tan personal. Ayer lo platicaba con Omar García, con Ariana Baena en Sin Censura Nocturno, Ricardo, y esto de la consulta popular es tal vez lo más personal que le ha tocado decidir al pueblo de México, a los mexicanos de a pie. ¿Por qué? Porque somos los de a pie los que hemos sentido el desprecio y el olvido de gobiernos como Cedillo, como Salinas, los que hemos vivido y sufrido la guerra contra el narco de Calderón y la simulación de Peña Nieto y su gobierno de corrupción, las traiciones a la democracia de Vicente Fox. ¿Cómo ves tú estos ataques, estas burlas de quienes en algún momento se dijeron defensores de la democracia? Así es, son unos hipócritas, querido Vicente, y yo más que burla encuentro un encono, porque si hubiera burla, si hubiera sarcasmo, se agradecería, porque el sarcasmo tiene un componente de inteligencia que se agradece profundamente, pero estos sujetos aburridotes son incapaces de esgrimir la sátira, el sarcasmo. No, intentan denostar y en efecto hay que ver ayer las publicaciones, por ejemplo, de Luis Carlos Ugalde, este exconsejero del desaparecido IFE, que ahora, bueno, se ha transmutado en el INE de Lorenzo Córdoba. Sí, a la gente le suena porque es precisamente aquel sujeto que avaló el fraude, sí, fraudezote de 2006, ese tipo que le arrebató la presidencia a López Obrador y se le entregó a Felipe Calderón. Y bueno, en las páginas del Financiero salió a decir que la consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto para llevar a juicio a los expresidentes es definitivamente una farsa, una farsa. En su columna del Financiero, donde no hay que olvidar que también escribe Raimundo Rivapalacio, Salvador Camarena, Fernando García Ramírez y otros amigos de Krause, el exconsejero Ugalde dijo que esa consulta es innecesaria y costosa, pero no dijo por qué es innecesaria y cuánto iba a costar y por qué tan cara, como se dice cuando vas a comprar. Ahora, con ese ánimo agorero que lo caracteriza a él y a todos estos profetas neoliberales, realizó un vaticinio de que la consulta sería un fracaso. Apocalíptico, como siempre, el señor Ugalde cree, opina, se saca de la manga que habrá una participación no mayor al 40%. ¿De dónde saca las cifras? Solo el diablo lo sabe. Ahora, por su parte, Pepe Woldenberg, desde las páginas del Universal, llamó de plano perros condicionados a quienes decidan participar en la consulta ciudadana. Imagínate, yo lo escribí ayer en mi Twitter, porque este sociólogo de origen polaco, amigo de Enrique Krause en todas las causas y amigo también de Fernando Belaunzarán, ahí están las imágenes, ahí están retratados muy abrazaditos con los perredistas, ahora ya desmoronados. Bueno, este sociólogo
supinamente confunde a Pablo, el padre de la psicología conductista. Intenta hablar de la teoría del reflejo condicional. Fíjate nada más. Cuando tú te jactas de ser un intelectual y te presumes así, vas a tener muchos reflectores encima que van a estar fiscalizando todo lo que dices. Si son estupideces, te las van a echar en la cara. Y si no lo son, pues bueno, tienes que defenderlas con uñas y dientes, pero sobre todo con argumentos. Este tipo confunde supinamente los términos condicionado, que en la teoría del reflejo condicional se refiere a un estado, y condicional, que es precisamente la relación que estableció Pablo con acento, porque además no se lo puso o no se lo pusieron sus editores, pero que no debería porque es un intelectual, que era precisamente de lo que hablaba. En fin, es un ignorante en cuestiones de psicología conductista, es un ignorante en cuestiones pavlovianas, como ya se ve, y en primer lugar, no solamente es chocante que se refiera así a los lectores, porque la gente no saliva como perro, aunque algunos en la red social digan lo contrario. No salivamos como perros, ni lo somos. Somos electores, somos ciudadanos, y ningún tipo que se presuma demócrata intelectual debe referirse a las personas de una manera tan despectiva. Definitivamente Goldenberg es un pendejo, y así lo sostengo, y lo escribí en mi cuenta de Twitter, y dije también que además, pues los pendejos son los empleados también de Elio Ortiz, que lo dejan publicar a este tipejo, pues este tipo de cosas que sobajan a la gente. Ahora, como si no fuera suficiente, a estas voces miserables, porque no cabe calificarlas de otra forma, hay que agregar las del proverbial chaparrito Carlos Marín. El exdirector editorial de Milenio también sumó su voz injuriosa, pequeña voz injuriosa, también aguardientosa, a las de Ugalde y Goldenberg, Vicente. Este sujeto opina hoy en su entrefilete de Milenio, porque es una columna, es un entrefilete así chiquito donde solamente supura veneno, opina que la consulta popular del 1 de agosto, fíjate nada más, es un ejercicio para pendejillos de indias. Así dice. O sea, que si tú vas, dice, advierte, trata de infundir miedo. Si la ciudadanía va, pues entonces va a representar el deshonroso papel de pendejillo de indias, porque pues van a ir a responder, según él, una pregunta idiota. En primer lugar, la pregunta es larga, porque todos están opinando acerca de la pregunta y ni siquiera la han leído. En primer lugar, ¿qué demonios dice la pregunta? La pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Así de larga es. Es decir, es una pregunta larga y por ende no apta para pendejillos de indias, como dice este chaparrito. Fíjate, llama la atención que Ugalde, Goldenberg y Marín digan que la gente que va a participar en esta farsa, así dicen, no solamente son perros pavlovianos ni pendejillos de indias, sino que no vale la pena. Pero entonces, ¿qué están diciendo ahí, Vicente y público? ¿Qué están diciendo estos mequetrefes? ¿Acaso olvidaron que
que la pregunta de la consulta fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el INE será el encargado de apoyar esta consulta. Lo olvidaron. Y si no lo olvidaron, entonces, ¿qué están diciendo? Porque han dedicado columnas y diatribas y defensas desesperadas hacia la bonomía de la Suprema Corte de Justicia y hacia los ataques que le han hecho al INE. Pero entonces, si ellos avalaron la pregunta, si ellos consintieron en encargarse de apoyar esta consulta nacional, ¿qué son? ¿También pendejillos de indias? ¿También perros papurianos que salivan? Definitivamente lo que dice Vicente carece de toda proporción, porque no tienen un marco contextual que les evite decir esa clase de sandeces, esa clase de burradas, porque no puedes decir hoy una cosa que mañana contradiga absolutamente todos tus presupuestos y sin que lo argumentes, caray. Ahora, por otra parte, los detractores de López Obrador dicen desde sus diferentes pasquines que esta consulta busca posicionar y que a López Obrador para que llegue fortalecido a la revocación del mandato en 2022. ¿Fortalecido? A ver, ya pasaron las elecciones del 6 de junio, para recapitular, en las que Morena, ahí como no queriendo la cosa, ganó 11 de las 15 gubernaturas en disputa, la mayoría simple en la Cámara de Diputados, y también ahí como no queriendo la cosa, se posicionó como la primera fuerza política en 19 de los 30 congresos locales que se renovaron. ¿Qué más fuerza quieren estos pasguatos, Vicente? A ver, López Obrador fue quien propuso realizar la consulta, no hay que olvidarlo, y sin importar cuál sea su resultado. Yo me pregunto, y lanzo la pregunta, ¿qué presidente habría hecho eso? ¿O qué presidente había hecho o realizado eso? ¿Acaso Peña, Calderón se hubieran arriesgado al escrutinio de la ciudadanía? Los hubieran sacado a patadas los hubieran sacado, querido Vicente, querido público, y ya para no alargarme con esto, porque están exhibidos de pies a cabeza, de talón a frente, estos tipejos clasistas y racistas, refunfuñadores que no ofrecen argumentos y solamente tienen ocurrencias que al día siguiente tienen que ser señaladas como fake news. Yo los invito a leer hoy, por ejemplo, la reflexión de uno de nuestros colaboradores, a todos nuestros colaboradores en general, pero de Ramón Cuellar, que precisamente reflexiona sobre la democracia mexicana que estuvo supeditada a representantes populares y que, bueno, no habían consultado al pueblo para nada. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso, querido Vicente, pero sí hay que tener muy en cuenta que estos personajes, pues, no son absolutamente ni demócratas, ni defensores de la justicia, sino simple y llanamente intelectuales rapaces que nada más estuvieron viviendo de la ubre del erario público. Así es. Maestro Ricardo Sevilla, en un rato estaré platicando con el Fisgón, con Rafael Barajas, y abordaré muchos de estos temas, pero quiero también escuchar